a nivel internacional. Rebelde, contestatario y sobre todo honesto, dejó en la política un gran vacío, pero sí una marca en la historia contemporánea de nuestro país, con discursos y declaraciones viscerales. Ustedes quieren dialogar, dialoguemos en Achacachi. Si son hombres, vayan allá. Le vamos a dar toda garantía, porque no puedo negociar la sangre derramada de mis hermanos. Muchas gracias. Historiador, escritor, dirigente campesino y catedrático universitario fueron algunas de sus facetas. Fundó el movimiento indígena Túpac Katari en 1978. Tenemos que escribir la otra historia, la historia oculta, la historia ignota, la historia que no está escrita. Nos toca buscar las piezas históricas, los archivos históricos. En su trayectoria llegó a ser dirigente de la Federación de Campesinos de La Paz, fundó también el movimiento Ayllus Rojos y dio lugar al ejército guerrillero Túpac Katari, que fue desmantelado y el Maiku cayó preso. Y además yo estuve 5 años en la cárcel durante ADN, el MIR. Entonces por eso desde esa perspectiva yo no comparto de ninguna manera. Soy enemigo político de la derecha reaccionaria. En el 2003 tuvo un papel importante en la caída del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, protagonizando la Guerra del Gas. Es que siendo dueño y originario de estas tierras, hemos sido extranjeros, odiados racialmente, discriminados. Por eso muchos hermanos se han cambiado hasta su apellido. En los últimos años se distanció de los principales ruedos de la política nacional y nunca renunció a la lucha armada. Retornó a la arena política como candidato a la gobernación de La Paz, tarea que quedó inconclusa. No, en lo político puede pasar cualquier cosa. Y eso he aprendido. Yo soy un hombre muy serio, un político serio, un político analista, un político calculador. Entonces yo estoy calculando, ¿no?, qué es lo que va a pasar. Felipe Quispe, el Maiku, un personaje sin lugar a dudas, como muchos personajes políticos, dirigenciales, con luces y sombras. Analizamos un poquito el tema. Está con nosotros Carlos Macusaya, él es investigador y miembro del grupo Hicha, autor de libros referidos al racismo y la historia de los movimientos cataristas en el país. Carlos, ¿cómo le va? Buenas noches, bienvenido a Que No Me Pierda. Buenas noches, muchas gracias por la invitación y un saludo cordial a la audiencia del programa Que No Me Pierda. Muchísimas gracias por estos minutos. Claro, para un poquito conocer a profundidad la vida de Felipe Quispe, el Maiku, reconocido en determinado momento con inicios que pueden estar ligados incluso a actos subversivos, que se lo ha recordado en varias oportunidades, pero posteriormente saltando a la política, saltando a la dirigencia campesina. ¿Cómo podría resumir usted la vida de un personaje de estas características, de Felipe Quispe? Yo diría en una frase, Felipe Quispe fue un luchador incansable, que desde su juventud militó por luchar contra el racismo, contra la segregación con las poblaciones consideradas indígenas, y yo pienso que así se lo va a recordar, como un luchador incansable que en todo ese proceso de lucha tuvo distintas facetas. Una apuesta, por ejemplo, lo ha mencionado usted, por la vía armada, una apuesta dirigencial, pero también por procesos electorales. Que en el fondo todo ese tipo de apuestas están marcadas por su ideal de formar una sociedad donde podamos ser todos iguales. Los comienzos, Carlos, de Felipe Quispe, con esa vida armada, revolucionaria, que motivaron incluso y lo llevaron a la cárcel durante algún tiempo, ¿fueron comienzos correctos? ¿Uno comienza así una dirigencia? No me atrevería a dar yo una valoración moral. Preferiría lanzar algunos datos para que la gente un poco se interiorice de lo que pasó antes de que Felipe Quispe opte por esa vía. Hay que considerar que Felipe Quispe, por ejemplo, nació en 1942, en un escenario, por ejemplo, que no había ciudadanía plena en ese tiempo, en el que había muchas haciendas, y él vivió también en su niñez la Revolución Nacional. Fue al cuartel, ahí tiene muchas experiencias de cómo por ejemplo, le habían prohibido a los distintos
conscriptos leer, por ejemplo, el Manifiesto Comunista, y esa prohibición a él más bien le fue una especie de incentivo a buscar el libro. Una vez que terminó el servicio militar, buscó ese libro. En los años, a mediados de los años 70, él escuchó un programa sobre Túpac Katari en la radio San Gabriel, y en ese programa invitaban a la gente que oía a vertir sus opiniones, y Felipe Quispe fue a ese programa a vertir su opinión, y así se vinculó a los militantes indianistas que después, en 1978, formaron el movimiento indio Túpac Katari, que participó en procesos electorales que no le fue muy bien, que tuvo problemas internos, hubo distintos tipos de disputas, no solo con otras organizaciones, además internamente, y tuvo ciertos fracasos, por decirlo de algún modo, lo que llevó a radicalizar la postura de Felipe Quispe. Ya después de todos esos problemas, va a formar un grupo que se va a conocer de manera muy general como Ayllus Rojos, y que después va a dar lugar al ejército guerrillero Túpac Katari. En ese escenario, en ese proceso de apuestas políticas que van a tener ciertas frustraciones, Felipe Quispe va a ir radicalizando su postura. Exactamente, pero también después de toda esta situación y todos estos inicios que muy bien lo refleja Carlos, va transformando no su pensamiento ni su ideología, que es algo que se ha destacado estos últimos días, que claro, él lo sabía muy bien, su entorno lo sabía muy bien. Felipe Quispe es uno de los pocos personajes de estas características que desde sus inicios hasta su final han mantenido una línea y no se han desviado para nada. Ese es otro de los rasgos fundamentales de Felipe Quispe, ser muy consecuente con lo que él pensaba, con los ideales que él profesaba. Yo además podría agregar que eso lo complementó, no solo con una lucha, con un activismo o con la dirigencia, además lo acompañó de formación intelectual. Felipe Quispe escribió su primer libro titulado Túpac Katari vive y vuelve carajo, escribió El Indio en Escena, un libro muy bello para los historiadores interesados en saber sobre cómo se formó las primeras organizaciones indígenas que apostaron a gobernar el país. Pues esta es una referencia ineludible. También escribió sobre cómo lo capturaron, el libro titula Mi captura. Otro texto fundamental de Felipe Quispe es La caída de Goni, que cuenta precisamente cómo se inicia una huelga de hambre y luego se desencadenan varios hechos que van a dar lugar a la caída de Gonzalo Sánchez de Lozada. Hizo su tesis de licenciatura en la carrera de Historia sobre el Congreso Indigenal que se desarrolló en el gobierno de Gualberto Villarroel. Yo diría que ahí, a esa consecuencia, a ese mantenerse firme en torno a sus ideales, Felipe Quispe siempre alimentó eso con la formación intelectual. Seguro que sí. No queda absolutamente ninguna duda, Carlos, de que Felipe Quispe, el Malcu, era una persona que se fue preparando constantemente, es decir, se fue preparando para todos los objetivos, sobre todo políticos, que afrontaba. Saltó a la dirigencia, dirigente de la Federación de Campesinos, dirigente de la Confederación de Campesinos, y a partir de esa dirigencia cobró más protagonismo con esos famosísimos bloqueos terribles, que eran durísimos, de caminos en el altiplano. Sí, yo creo que ese va a ser el momento estelar de Felipe Quispe. Yo lo suelo comentar en algo muy personal. Por ejemplo, cuando Remedios Loza llega al Parlamento, yo era niño, mi madre entró a la escuela SEMA, al nocturno, mi madre de Pollera, de la provincia de los Andes, y decía que era nuestro turno, nos tocaba. Por distintas razones económicas no continuó los estudios, pero cuando Felipe Quispe ya aparece en el 2000, protagoniza esas movilizaciones, da unos discursos que inspiran a mucha gente en el área urbana y en el área rural, en las villas en especial. Mi madre volvió a entrar al SEMA, dijo una cosa que marca muchos otros espacios. Yo escuché cosas similares de muchas otras personas. Dijo mi madre, ahora nos toca gobernar a nosotros, y apostó por estudiar en el nocturno. Es decir, ella creía, como el propio Felipe Quispe, que teníamos que formarnos y que ese era nuestro momento, que teníamos que digamos, ser protagonistas políticos. Y yo creo que en eso Felipe Quispe fue muy importante. Es la figura, el personaje que encarna una situación histórica en la que las poblaciones indígenas van a asumirse como actores políticos capaces de dirigir el país. Eso representa Felipe Quispe. Carlos, ¿qué recuerda de Felipe Quispe, el Malcu parlamentario, diputado? Tal vez ese no fue el mejor terreno de Felipe Quispe. Felipe Quispe siempre fue un hombre de lucha de la resistencia, nunca fue un burócrata, y no fue el mejor terreno de Felipe Quispe el Parlamento. Honestamente, yo no recuerdo, digamos, salvo algunos discursos bastante encendidos, donde aludía, por ejemplo, o denunciaba las dos Bolivias. Después no fue un gran terreno de desenvolvimiento de Felipe Quispe. El mejor terreno de desenvolvimiento de Felipe Quispe fue estar entre las organizaciones, denunciar hechos de injusticia. Yo lo recuerdo así a Felipe. Fue mucho mejor dirigente que parlamentario, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Bien,
y ahí se avanzó y ya formó su propia organización política. Una cosa que no se estaba recordando incluso, y que lo debes recordar tú, Carlos, es que él también se introdujo en alguna etapa de su vida en el ámbito deportivo, pretendiendo formar un equipo de fútbol que quería como objetivo que vaya a la Liga Profesional del Fútbol Boliviano, ¿no? Claro, desde luego, y no fue, digamos, una faceta como que accidental en la vida de Felipe Quispe, fue una apuesta política, porque él soñaba que los mamanis, ya lo decía así, los mamanis, los Quispe, los Condoris, se estén en la Liga Profesional de Fútbol. Yo creo que fue una idea muy bella, porque nos invitaba a pensar que la gente de origen indígena, la gente de piel morena, podemos jugar de tú a tú en la cancha con otras personas. Ese mismo tú a tú que Felipe Quispe se lo dijo a Banzer, vamos a hablar de presidente a presidente. Esa idea de igualdad, me parece a mí una muy bella iniciativa la de Felipe Quispe respecto a trasladar al campo deportivo sus propios ideales políticos. Bien, el quiebre histórico en nuestro país llega en octubre del 2003, ya antes había protagonizado bloqueos en el gobierno de Banzer, en el gobierno de Goni, bien. Pero el quiebre histórico de Bolivia llega el 2003, en octubre de 2003 en específico, donde Felipe Quispe también se convierte en protagonista de estos hechos. Pero muchos dicen, y quiero tu opinión, Carlos, no sé si coincides, muchos dicen que ese protagonismo lo capitalizó, lo aprovechó otra persona y no el propio Felipe Quispe como se hubiera querido, o él me imagino que hubiera pretendido. Desde luego fue así desde mi punto de vista. En los distintos procesos históricos, no necesariamente los actores que inician algo llegan digamos, a culminar esa etapa, a coronarla. Y yo siempre suelo decir con otros amigos que Felipe Quispe sembró algo que después cosechó Evo Morales. Que lo reconozca o no, bueno, eso ya es otro asunto, pero fue fundamental la figura de Felipe Quispe en la construcción de esta autoidentificación indígena como orgullo, como una identidad de lucha, como grupos que apostaban a transformar el país. Eso fue muy importante Felipe Quispe, y en buena medida eso fue un factor de cohesión electoral que benefició al movimiento, al socialismo. Bien, y ahí Felipe Quispe, ya protagonista dentro de la política, candidateó 2 veces a la presidencia, pero con resultados muy malos, ¿no? Yo hago ahí una diferencia respecto a Felipe Quispe, por ejemplo, y Evo Morales. La habilidad de Felipe Quispe fue confrontar, denunciar, señalar, tocar la llaga y en ese sentido incomodar. Pero la debilidad de Felipe Quispe fue la construcción de alianzas. En una política no simplemente puede señalar, digamos, los errores de los rivales, las cosas que hacen mal. Eso es fundamental, desde luego. Sin embargo, en política también hay que tener la capacidad de articular. Y eso que no pudo hacer Felipe Quispe lo hizo el movimiento al socialismo. Para bien o para mal, pero lo hizo. Bien, y a partir de esto, de esta trascendencia política, surge algo que quisiera que me lo expliques, querido Carlos. El año 2005, su última candidatura, su última incursión política, y a partir del año 2006, Felipe Quispe, el Malcu, con ese protagonismo, con esa historia sobre sus espaldas, si vale el término, se borra del mapa político, desaparece absolutamente, apareciendo simplemente como referencia en algunas situaciones en específico, sobre todo relacionadas a conflictividad, a conflictos en el país, pero básicamente se borra. ¿Por qué tomaría una decisión así? Yo creo que fue como una especie de despliegue por parte de Felipe Quispe. Había un triunfo contundente, un apoyo al MAS, ganó con más del 50%. En ese entonces había al MAS tenido la capacidad de articular a distintas organizaciones sociales, lo que le permitía tener
tienen origen rural. Sin embargo, el año 2020, el pasado año, vimos a Felipe Quispe haciendo trabajo político de hormiga, como se dice popularmente, en los bloqueos que se dieron en la ciudad del Alto en agosto del pasado año. Lo que nos mostraba un Felipe Quispe que estaba yendo incluso más allá de sus propias limitaciones, viendo que también hay conexiones entre la gente del área rural y del área urbana. Pues vemos ahí también un Felipe Quispe que fue madurando. Lamentablemente, por lo sucedido, por el proceso, no podemos saber en qué medida todo ese proceso se hubiera beneficiado electoralmente. Desde luego sabemos que había mucha simpatía, hubo sobre Felipe Quispe en distintos sectores y se proyectaba por lo menos una participación destacada en el proceso electoral subnacional. Lamentablemente no vamos a poder saber cuál hubiera sido su desenvolvimiento. Exactamente, y eso ya es historia, lamentablemente a partir de este repentino deceso, sin lugar a dudas, se dice que Felipe Quispe todavía tenía mucho que dar, pero así es la vida, ¿qué vamos a hacer? Se ha calificado a Felipe Quispe como un líder, un dirigente indígena, de los cuales va a aparecer uno de esa misma característica, va a tener que pasar muchísimo tiempo. ¿Qué crees? ¿Habrá un dirigente de la talla de Felipe Quispe en el tiempo reciente? Es difícil, eso es como jugar un poco a la adivinanza. Yo no me animo un poco a decir si podrá o no haber. Lo que diría en primer lugar es que habrá que ver los procesos de lucha, cómo se van desarrollando y cómo los liderazgos se forman ahí, porque los liderazgos se forman en los procesos de lucha. Y entonces ahí veremos cómo van emergiendo nuevos liderazgos, etcétera, etcétera. Eso por una parte. Pero por otro lado, yo, por ejemplo, con varios jóvenes en aquellos años cuando empezamos a militar, como indianistas, cataristas, teníamos una manera de identificar a Felipe Quispe, la importancia de Felipe Quispe. Y en aquellos años, estoy hablando de 2003, 2004, 2005, pensábamos en tres figuras importantes. Túpac Katari en 1781, Zaratevilca muy importante en la Guerra Federal y Felipe Quispe muy importante en lo que vino después del 2000 en adelante. A ese nivel lo hemos colocado a Felipe Quispe. Para nosotros tiene la talla de un Túpac Katari y de un Zaratevilca, Felipe Quispe. Bien, Carlos, te quiero agradecer de verdad por compartir este escenario, que no me pierda esta entrevista para conocer un poquito más y recordar un poquito más de este ya un legado que ha dejado y ha marcado en las páginas de la historia de nuestro país un personaje como es Felipe Quispe, el Malcu. Gracias, Carlos, por tu tiempo. Gracias a ustedes. Un abrazo enorme. Carlos Macuzaya, investigador y miembro del grupo Hicha, autor de libros referidos a racismo, a la historia también de movimientos cataristas en el país. Felipe Quispe ha marcado la noticia en estas últimas horas y su deceso.